proyectándose diferentes fibras entre ellas. Aquí vamos a ver que existe una serie de fibras cortas, denominadas también fibras arqueadas por la forma que tienen en U, digamos, en honor a los hinchas de la U. Acá tenemos las fibras denominadas arcotos o en U. Las otras son las fibras largas, en las cuales van a asociar no solamente áreas próximas entre sí, sino áreas que están un poco más lejos. Estos son lo que se denominan como fascículos de asociación intrahemisférica. Y aquí tenemos que mencionar algunos de ellos, como fascículo longitudinal superior, el inferior, fascículo arqueado, el fascículo uncinado, el fascículo del cíngulo y finalmente fibras de la cápsula interna, fibras de la cápsula externa y extrema. En relación con el primero de ellos, el fascículo longitudinal superior, que lo estamos viendo acá, va a comunicar el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Por otra parte, acá vemos lo mismo, esto es una cara externa y en la cara interna, el fascículo longitudinal superior que une las dos secciones anteriormente descritas. En un corte coronal podemos apreciar la localización del mismo. El otro es el fascículo longitudinal inferior, que es una vista externa, lo vamos a ver acá, y que une el lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Esta misma vista externa está aquí y la vista interna la vamos a apreciar en este otro punto, que une los dos puntos mencionados. Y aquí, en el lóbulo temporal, en el interior del mismo, en un corte coronal, se puede apreciar. El otro es el fascículo arqueado. El fascículo arqueado son una serie de fibras que van a conectar por una parte el lóbulo frontal, prefrontal, específicamente con la región occipitotemporal. El fascículo uncinado, vamos a ver que se encuentra acá y que suele asociar lo que es el lóbulo frontal, entonces específicamente la parte prefrontal en sí, con el lóbulo temporal. Esa es la vista externa y en la vista interna vamos a apreciarlo así, uniendo a ambas regiones. El fascículo del cíngulo es una proyección de fibras que están en el interior de lo que es el cíngulo en sí, pero no se limita a esta parte, sino que se proyecta al interior también y se prolonga en el interior del giro para hipocampal. En una vista coronal se encuentra en este nivel. Ahora, el fascículo del cíngulo, como les dije, está en el interior del giro del cíngulo, pero se proyecta también hacia lo que es la parte interna del giro para hipocampal. Lo interesante de esto es de que este tipo de fascículo va a recibir fibras de múltiples sitios, por ejemplo, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, el cíngulo, el lóbulo occipital, lóbulo temporal y de la misma circunvolución para hipocampal, es decir, recibe fibras de toda la corteza cerebral. Si yo le preguntara, por ejemplo, qué han tomado de desayuno el día de hoy, me pueden decir, he hecho esto, otro, y pasó esto de acá. ¿Por qué razón? Porque toda la información que estuvimos viendo, escuchando, paladeando, olfateando, sintiendo con nuestro tacto, toda esa información, todos los hemisferios, todos los lóbulos, han ingresado por el fascículo del cíngulo. Han ingresado al fascículo del cíngulo y se proyecta a esta región, una región que se llama región entorrinal.
y a través del mismo va a ingresar al hipocampo. Ingresa al hipocampo y se mantiene la memoria, el recuerdo de lo que han hecho el día de hoy. Si es una cuestión trascendente, durante el sueño REM y el sueño no REM se va a grabar y se graba en las diferentes cortezas cerebrales. ¿Ok, jóvenes? Bien, acá estamos, lo que le estábamos diciendo, va a ingresar a través de la región entorrinal hacia el hipocampo. ¿Okay? Entonces, este fascículo, el cíngulo, es sumamente importante. También tenemos una área de intersección parieto-temporo-occipital que se encuentra ahí. El problema es de que esta área, por debajo del mismo, hay una serie de fascículos, como el fascículo longitudinal superior, el inferior, el arqueado, radiaciones ópticas y el TAPEC. Entonces, una lesión en este nivel no solamente va a ocasionar un déficit por la corteza destruida, sino también por todos los fascículos que se encuentran debajo de él, con, digamos, eventos devastadores, ¿no? En la cápsula externa y cápsula extrema, vamos a ver acá, un corte coronal. Entonces, ampliando esta región, vamos a ver la cápsula externa entre lo que es el putamen por una parte y el claustro, y que esta cápsula externa va a unir las células del claustro con el lóbulo frontal, parietal y occipital. Y acá estamos viendo la cápsula extrema entre el claustro y el giro, el lóbulo de la ínsula, que va a conectar las diferentes circunvoluciones de la ínsula entre sí. ¿Okay? Y también la ínsula con los opérculos frontal, parietal y temporal. Opérculo o labio es lo mismo. Cuando hablamos de opérculo estamos hablando de labio, de acá, del lóbulo, en este caso puede ser parietal, y este es el opérculo del lóbulo temporal. Entonces va a unir estas regiones. En cuanto a las fibras covisurales, vamos a ver acá ampliando esta zona, que van a haber dos tipos de orígenes, ya sea de origen telencefálico. Acá vemos la comisura blanca anterior, el cuerpo calloso y finalmente el fornis. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. En cambio, a nivel diencefálico, vamos a ver dos tipos de fibras, la comisura avenular y la comisura blanca posterior. Vamos a ir describiéndolas. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras más grueso, voluminoso que existe. Aproximadamente 300.000 fibras que conectan las regiones homólogas de ambos hemisferios. Es más voluminoso en los ambidiestros, en las damas y en los músicos, por ejemplo. En realidad, el cerebro del hombre y de la mujer es muy diferente. Eso yo lo enseño en otra universidad, en el curso de neurociencia, y dedico un capítulo completo para lo que es el dimorfismo sexual cerebral. Hombres y mujeres no tenemos el mismo cerebro y no pensamos igual. Y hacemos muy mal en obligar al hombre a que piense como la mujer, y hacemos muy mal los caballeros en obligar a la dama que piense como el otro. No pensamos igual, pensamos diferente. Nadie es mejor que el otro. Somos complementarios. Lo importante es eso. Pero aquí, por ejemplo, las damas nos aventajan. Su cuerpo calloso es mucho más voluminoso. Conecta mejor las partes de los dos hemisferios. En cambio, el hombre tiene mayores conexiones fronto-occipitales. Bueno, entre otras diferencias más, ¿no? En fin, acá vemos las conexiones en espejo en general, que es en espejo entre los dos hemisferios, a excepción del área somatosensorial primaria y el área visual primaria.
Esto tiene algunas partes, por ejemplo, en este corte, en esta disección, vamos a ver que la parte central se le llama el tronco del cuerpo calloso. ¿Okay? Y hacia los lados se puede ver las radiaciones del cuerpo calloso. En una vista sagital vamos a ver de que existe varias partes. Un pico o rostro en este nivel, un arrodiógeno, que une los lóbulos frontales, un cuerpo tronco que une los lóbulos parietales y temporales, y el rodete o esplenio que va a comunicar los lóbulos occipitales. ¿Okay? Aquí vamos a ver también en este corte las radiaciones callosas. Como lo estamos viendo acá, el cuerpo calloso está acá, pero sus prolongaciones siguen. Las radiaciones que están a nivel del arrodiógeno se llaman forceps menor. Las radiaciones que están en el cuerpo tronco se llama tapetum. Y las radiaciones que están en el rodete o esplenio se llama forceps mayor. ¿Ok, jóvenes? Bien, la comisura blanca anterior lo estamos viendo ahí, y en este corte coronal lo podemos ver claramente. Está en la parte ventral y va a comunicar, va a desprenderse en dos partes. ¿Ok? Hay unas fibras anteriores que van a comunicar los dos bulbos olfatorios. Como vamos a ver en la última clase, la vía olfatoria es ipsilateral. Lo que ingresa por la fosa nasal izquierda va al hemisferio cerebral izquierdo y se queda ahí. ¿Cómo participa el otro hemisferio? Simplemente gracias a las fibras anteriores que comunican los dos bulbos olfatorios. De esta manera puede haber una bilateralidad, pero la vía olfatoria es ipsilateral. Y la parte anterior de las fibras, las fibras anteriores de la comisura blanca anterior sirven para esto. En cambio, las fibras posteriores van a unir las regiones anteriores de los lóbulos temporales. El fornix es esta estructura que está acá. Vamos a describirlo después, pero el fornix en sí, acá vemos el fornix del hemisferio izquierdo y este es el fornix del hemisferio derecho. Las fibras tienen fibras de asociación porque conectan el hipocampo con el área septal y el cuerpo mamilar del mismo hemisferio. Pero además, por esta comisura del fornix, bueno, como lo estamos viendo acá, pero además tiene fibras comisurantes, o sea, es un paquete mixto porque conecta los hipocampos de ambos hemisferios. ¿Ok, jóvenes? La comisura del fornix, también llamado salterio, ¿okay? Porque para los antiguos anatomistas eran fibras que saltaban de un sitio a otro. El salterio, más los pilares posteriores del fornix, de ambos fornix, forma la denominada lira de David, que era un instrumento tocado por la raíz aguda. ¿Okay? La comisura avenular es una comisura que está por encima de la glándula pineal y que va a conectar los núcleos avenulares. ¿Okay? Es parte del sistema límbico. ¿Okay, jóvenes? La comisura blanca posterior está debajo de lo que es la pineal, la glándula pineal, y encima del mesencéfalo. Y sirve para conectar la comisura blanca anterior las dos áreas pretectales. Gracias a ello es que estimulando, digamos, luminosamente un ojo, y no solamente va a haber una miosis de ese ojo, sino una miosis bilateral, porque se lleva a cabo gracias a la comisura blanca posterior. Ahora vamos a hablar de las fibras de proyección, aquellas que escapan de los hemisferios cerebrales.
Tenemos, por ejemplo, la cápsula interna, que la estamos viendo acá, con una porción vertical, por lo menos se puede ver vertical claramente en un corte coronal, y vamos a ver una porción horizontal o sublenticular. Su nombre es fácil porque está debajo del núcleo lenticular. ¿Ok? Haciendo un corte, en este caso transversal, vamos a apreciar esto. Tenemos la cápsula interna, ya no se divide en una porción vertical y horizontal, sino en un brazo anterior, en una rodilla, un brazo posterior y una región retrolenticular. La porción de la cápsula interna vamos a apreciarlo acá, ¿okay? El brazo anterior con las fibras que la están atravesando. Y de igual manera para lo que es la rodilla, el brazo posterior, la región retrolenticular y la región sublenticular. Eso lo dejo para que lo revisen y lo lean en casa. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda parte, que son los ganglios basales. Anatómicamente, los ganglios basales se concibió como estructuras telencefálicas. ¿Okay? En ellas inicialmente se consideró la amígdala, al claustro, al cuerpo estriado. Sin embargo, la amígdala se estudia en el sistema límbico, el claustro en la corteza cerebral, y el cuerpo estriado se estudia conjuntamente con otro grupo de estructuras no telencefálicas, como por ejemplo el núcleo subtalámico, la sustancia negra. Esta última se divide en una porción reticular y una porción compacta, es decir, que lo que originalmente eran estructuras telencefálicas puras, actualmente desde el punto de vista funcional se incluyen otras estructuras no telencefálicas. A ver, esta niña hermosa que está ahí, ¿estás atendiendo a la clase o estás atendiendo el celular? Bueno, pero míralo ahí mejor, pues, aunque sea, hazme caso, aunque sea, mírame, préstame atención. Ok, niña, aquí. Entonces, el cuerpo es estriado, que lo estamos viendo acá, se divide en dos partes, un núcleo caudado y un núcleo lenticular. El núcleo lenticular en sí también está dividido en cutáneo y globo pálido. Entre los dos tenemos la lámina medular externa. Y el globo pálido se divide en globo pálido externo e interno, y entre ambos la lámina medular interna. Entonces, este es un esquema nada más de lo que vamos a ver posteriormente en una figura. ¿Ok? Entonces, y después el núcleo caudado con el putamen funcionalmente se lo conoce como el neoestriado o estriado. Y el globo pálido se le conoce como palioestriado o pálido. ¿Okay? Existe una simetría volumétrica, y el derecho, los ganglios basales del lado derecho suelen ser más grandes que los del lado izquierdo. Funcionalmente, el telencéfalo, en el telencéfalo tenemos el estriado, el pálido externo e interno, el estriado ventral con su núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio. ¿Ok? El núcleo accumbens, vamos a ver que forma parte del sistema de recompensa cerebral. En el pálido ventral y el pálido ventral, todas estas estructuras son telencefálicas. A nivel del diencéfalo tenemos el núcleo subtalámico de Lewis. En el mesencéfalo tenemos la sustancia negra con su porción reticular y compacta, y el área tegmental ventral. ¿Okay? De tal manera que funcionalmente se incluyen todas ellas. En sí, las estructuras de los ganglios basales van a recibir información motora de la corteza cerebral, porque la corteza, cuando planifica una actividad motora,
le manda una orden, primero eso que ha planificado, primero, fracciones de segundos antes lo manda hacia los ganglios basales. Los ganglios basales analizan esta información, la procesan y van a ver si van a darle la plasticidad, la presteza, la secuencia adecuada a esto. Y esta información procesada lo mandan al tálamo y el tálamo a la corteza, para que la corteza, antes de enviar la orden definitiva al área 4 para la ejecución, ya tiene no solamente la planificación, sino tiene la verificación de los ganglios basales para ejecutar correctamente el movimiento. Siempre funciona así. ¿Ok? Bien, entonces aquí, bueno, esto lo hemos explicado, ¿no? Hasta que se realiza la respuesta motora. Entonces, la parte, digamos, tradicionalmente estudiada en los ganglios basales ha sido la regulación del movimiento. Sin embargo, hay una serie de otras funciones que también se han descrito después, como son en la parte cognitiva, emocional, motivacional, el aprendizaje y la memoria. Los ganglios basales entonces no solamente es para la parte motora, también sirve para estas otras cosas. Y esto explica que el Parkinson no solamente sea una alteración motora, sino tiene alteraciones cognitivas, volitivas, emocionales, igual que lo es la Corea de Huntington, el hemibalismo, el síndrome de la Tourette. De manera que ahora sí se explica por qué razón estos pacientes tienen tanto sintomatología extramotora. Acá estamos viendo los ganglios basales, el núcleo caudado en verde y el núcleo lenticular en azul. Como referencia vemos el tálamo óptico, porque es una vista externa, ¿no? El tálamo óptico por un lado y la amígdala por el otro. Aquí estamos viendo que el núcleo caudado tiene tres partes, una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ok? Después, haciendo un corte en este nivel y en este otro, vamos a verlo acá. En el lado izquierdo vemos el corte en A, un poquito más arriba, y en B, y en el lado derecho el corte en B. De esta manera que vamos a ver aquí la cabeza del núcleo caudado, acá tenemos la cola del mismo, porque como estamos viendo se corta en un extremo y se corta en el otro. Tenemos el núcleo lenticular con el putamen en la parte externa y el globo pálido en la parte interna, con sus dos partes, el pálido externo y el pálido interno, con las estrías respectivas anteriormente mencionadas. Acá tenemos una denominadas estrías caudoputaminales, que de estrías no tienen nada porque no son fibras, no son axones, simplemente son fragmentos del putamen y el globo pálido que quedan remanentes. Lo que sucede es que embriológicamente, por ejemplo, hasta la semana 8, el cuerpo estriado estaba constituido por una sola pieza, un solo núcleo en sí. Pero después, el cuerpo estriado, pero después ya en la semana, por ejemplo, 10, la cantidad de fibras enormes que tiene el telencéfalo, la corteza cerebral, atraviesa el cuerpo estriado y lo divide en dos. Atraviesa ese cuerpo estriado que era un solo núcleo y lo divide en núcleo caudado y en núcleo lenticular. Pero como ven, y vamos a ver ahora, funcionalmente es exactamente igual. ¿Ok? Aquí estamos bien. Acá tenemos el claustro o antemuro, acá tenemos el tálamo y acá la corteza de la ínsula. Desde el punto de vista, esta es la parte, lo que estamos viendo, la parte a la derecha, la parte de las células en sí, los núcleos en sí. Acá vamos a ver la parte, digamos, de las fibras en sí. Acá tenemos la cápsula interna con su brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior,
y la región retrolenticular. Acá tenemos la cápsula externa, que ya lo hemos descrito, y la cápsula extrema. ¿Ok? Aquí está un poquito mal escrito, pero es extrema. ¿Ok, jóvenes? Bien, límites del núcleo lenticular. Podemos tener lateralmente, vamos a tener a la cápsula externa y medialmente vamos a ver acá en la parte superomedial y en la parte inferomedial. La parte superomedial vamos a ver el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna y la región retrolenticular. Y la región inferomedial tenemos la sustancia innominada en la región sublenticular de la cápsula interna. De tal manera que esto es para más o menos apreciarlo anatómicamente. Ahora vamos a ver los núcleos que constituyen los ganglios basales. Núcleos de entrada, es decir, así como en todas las partes del sistema nervioso hay parte aferente y parte eferente, por ejemplo, lo más sencillo, en la médula espinal, las astas posteriores son aferentes, es decir, la información le llega a la médula espinal por la raíz posterior y llega al asta posterior. Hacen un procesamiento, toda la parte de su sustancia gris, y la respuesta se da por el asta anterior. Entonces, para la médula, asta posterior es sensitiva, aferente, y el asta anterior es motora o eferente. Acá funciona igual, la corteza cerebral funciona igual, etcétera, etcétera. Aquí, núcleo de entrada se refiere a los núcleos aferentes y los núcleos de salida a la parte eferente. ¿Ok? Y los núcleos intermedios que sirven para el procesamiento de la información. Acá tenemos en los núcleos de entrada el estriado, que está constituido por neuronas espinosas en un 95% y las interneuronas, que es el 5% restante. Acá estamos viendo una típica neurona espinosa con un árbol dendrítico bastante amplio que van a recibir las aferencias desde la corteza cerebral. Acá tenemos las neuronas espinosas que son GABAérgicas, es decir, son inhibitorias. Y las interneuronas que estamos viendo acá. Entonces, esta neurona sensible va a tener receptores dopaminérgicos, ¿ok? De dos tipos, del grupo D1 y del grupo D2. El grupo D1 está constituido por los receptores D1 y D5, y el grupo D2 constituido por los receptores D2, D3 y D4. ¿Ok? El primero de ellos responde al GABA, dinorfina, sustancia P, y el grupo 2 responde al GABA y a la encefalina. Acá estamos viendo esto mismo. Por ejemplo, acá estamos viendo, por ejemplo, acá vamos a representar, bueno, el estriado ya sabemos que está representado por el putamen y el núcleo caudado. Los núcleos de salida lo vamos a ver, está por el globo pálido interno, en este caso, y por la parte reticular de la sustancia negra. Desde el punto de vista funcional, igual que el núcleo caudado y el núcleo lenticular, funcionalmente son iguales, tanto, digamos, en su composición. El complejo globo pálido interno y la región reticular del núcleo de la sustancia son exactamente iguales. Es decir, está con de función similar, neuronas similares, y ambas también son GABAérgicas. Aparentemente, quizás embriológicamente hayan formado un solo núcleo que por alguna razón se separó. Y los núcleos intermedios tenemos el globo pálido externo, tenemos la parte compacta de la sustancia negra y el núcleo sublenticular, perdón, el núcleo subtalámico
de Luis, ¿ok? Acá lo estamos viendo. Ahora, las conexiones, las vías aferentes a los grupos tenemos desde la corteza cerebral, desde el tálamo, sustancia negra, la formación reticular. La primera de ellas forma lo que se denomina la vía córtico-estriada. Y lo estamos viendo acá. De amplias zonas de la corteza cerebral van a ir a los núcleos núcleos aferentes, en este caso el estriado. Y estamos viendo que hay cierta preferencia acá de las áreas motoras y áreas somatosensitivas primarias se van al núcleo el putamen. En cambio, de las otras áreas de asociación fundamentalmente se van al núcleo caudal, a excepción del área occipital, del área visual primaria y el área auditiva primaria. Son las únicas áreas corticales que no dan aferencias a los ganglios basales. Y todas estas son fibras glutamatérgicas. ¿Okay? Ahora, la otra vía es la vía tálamo estriada, desde el grupo nuclear intralaminar. Y estas son también fibras glutamatérgicas. La otra es la fibra nigroestriada, desde la parte compacta, que son fibras dopaminérgicas. Y finalmente la retículo estriada, que viene desde los núcleos del RAFE, y que van a formar fibras serotoninérgicas. Todas estas son las fibras aferentes a los ganglios basales. Hay que recordar que las fibras córtico-estriadas son homolaterales, del mismo lado. Y después que se hace el procesamiento, regresa al mismo hemisferio. ¿Okay? Pero sin embargo, como vamos a ver, los ganglios basales controlan los movimientos del cuerpo del otro cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Porque simplemente al corregir, al manipular la información de la corteza del lado derecho, por ejemplo, hace de que esto influya, porque la vía piramidal hace de que la parte motora del hemisferio derecho controle el cuerpo izquierdo. ¿Okay? Bien, las fibras eferentes del estriado. Aquí vamos a ver que es el complejo globopalo interno, parte reticular de la sustancia negra, hacia el tálamo. Y acá lo estamos viendo, hay una serie de fibras. Y hacia el tálamo van a irse, por ejemplo, al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral, a los núcleos intralaminares, el dorso mediano, por intermedio de una serie de fibras como las fibras pálido-fugas. Entre ellas tenemos el fascículo lenticular, Acá tenemos el fascículo lenticular, que se ubica entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. Tenemos, acá está, tenemos el asa lenticular que se encuentra acá, entre el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Y los dos, como estamos viendo acá, se unen para formar el fascículo talámico, que va a ingresar a los núcleos mencionados. Acá está. Son las denominadas también fibras pálido-talámicas. Otras son las fibras pálido-tegmentales. Desde estas regiones hacia lo que es el mesencéfalo. Fibras pálido-subtalámicas dirigido al núcleo subtalámico de Luis. También tenemos las fibras nigrotalámicas, desde la parte, digamos, en este caso, reticular de la sustancia negra hacia el tálamo óptico.
Y todas estas son las denominadas fibras eferentes del estriado. ¿Ok, jóvenes? Ahora, las vías eferentes del estriado lo vamos a ver ahora, no en un corte como lo habíamos visto, sino que es un corte coronal. Aquí, por ejemplo, todo esto va hacia el tálamo, haciendo la comparación con esta vista. Acá tenemos, por ejemplo, el asa lenticular, tenemos el fascículo lenticular que se unen para formar el fascículo talámico hacia el tálamo. Ok, a este lado tenemos la vía piramidal, tenemos la vía tálamo cortical. Ahora vamos a ver lo que son los circuitos básicos para poder comprender no solamente la localización, las aferencias, las diferencias, sino cómo funciona esto. En general, como le dije, la corteza cerebral va a mandar la información en la región premotora, áreas 6 y 8. Antes, fracciones de segundo antes de mandar la orden al área 4 para la ejecución, manda la información a los ganglios basales. Ellos procesan la información y a través del tálamo óptico revierte a la corteza cerebral diciéndole las correcciones que tiene que hacer de esa planificación. Y recién ahí manda la orden al área 4 y el área 4 finalmente lo ejecuta. Pero tenemos varias asas. Tenemos el asa motora, el asa cognitiva, el asa límbica y el asa oculomotora. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. El asa motora tiene dos partes, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa tiene 5 grupos neuronales, la vía indirecta tiene 7. De esta manera de que lo primero que se hace es que se activa el área motora suplementaria antes y durante el movimiento. En cambio, esta vía directa activa esto. Entonces se realiza la ejecución. En cambio, la vía indirecta lo inhibe, entonces se para el movimiento. Acá tenemos que lo activa y en esta otra vía lo inhibe. Y es importante a ambas partes. Por ejemplo, en la vía directa, lo estamos viendo acá, de una manera más o menos simplificada. Tenemos acá, por ejemplo, la vía que nace a nivel del área premotora, desciende hacia el área, hacia los núcleos estriados, va a estimular los receptores D1 que son excitadores. Este estimulará el globo pálido y como son GABAérgica, inhibe al globo pálido interno. El globo pálido interno, que normalmente es inhibidor, ya deja, como está inhibido, ya no inhibe al tálamo. El tálamo, que es excitador y como no tiene inhibición, va a estimular el área motora suplementaria. Y el área motora suplementaria, que es glutamatérgico, va a estimular al área premotora para que ejecute la acción. Y en el asa motora indirecta, en cambio, funciona así. Acá el área premotora va a activar, porque son fibras glutamatérgicas, activa los receptores D2 que son inhibidores. Al activar al inhibidor, el inhibidor, aquí lo estamos viendo, de alguna forma no deja libre al globo, en este caso deja libre a lo que es el globo pálido externo. El globo pálido externo, que es inhibidor GABAérgico y está activo, inhibe al núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis inhibido, y como es glutamatérgico, no actúa sobre el globo pálido interno. Como no actúa sobre el globo pálido interno lo deja libre. Y como él es también GABAérgico inhibidor, se desinhibe
y el globo pálido interno activo va a causar inhibición del tálamo. El tálamo inhibido ya no va a poder estimular al área motora suplementaria, y esta área motora suplementaria inhibida ya no va a poder estimular a la región premotora. Entonces se inhibe el movimiento, ¿ok? En rojo y en rosa vamos a tener que son glutamatérgico, es decir, excitador. En negro y gris va a ser GABAérgico, es decir, inhibidor. En marrón va a ser dopaminérgico, es decir, de 1 excitadores y de 2 inhibidores. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mientras que la vía directa activa el movimiento, la vía indirecta lo inhibe. ¿Ok, jóvenes? Entonces, el ejemplo típico es esto. Pongamos el caso que sean ustedes, que son muy estudiosos. Encuentran cualquier sitio para que estudien. Entonces se van a un sitio, se sientan, y aquí, ¿cuál actúa? ¿Actúa la vía directa o indirecta? Aquí actúan ambas en simultáneo. Por ejemplo, acá la vía directa actúa para que el estudiante pueda hacer los apuntes. Está actuando. Sin embargo, la vía indirecta también actúa, pero actúa a nivel de las piernas, para que las piernas estén quietas. De tal manera que es normal que las dos vías se activen, dependiendo del área de la región motora a la que se quiera activar o inhibir. ¿Ok, jóvenes? Los ganglios basales controlan los movimientos del cuerpo opuesto. Bien, entonces acá se los dejo. Lo mismo que les he explicado anteriormente se encuentra acá, exactamente igual. La vía directa para activar el movimiento y la vía indirecta para inhibir. ¿Ok, jóvenes? Bien, el ejemplo está ahí. El alza cognitiva. El alza cognitiva tiene que ver con la cabeza del núcleo caudado, que va a recibir información de la región prefrontal, que participa en el aprendizaje motor, y también la porción anterior del putamen globo pálido, el núcleo ventral anterior del tálamo. Entonces, aquí, ¿cómo funciona esto? Aquí, ante una nueva tarea, por ejemplo, cuando hemos sido niños y aprendemos a manejar bicicleta, en ese momento el asa cognitiva funciona. Asa cognitiva funciona para aprender el movimiento. Y una vez que ya se aprendió completamente, ahí actúa el asa cognitivo. Una vez que ya se aprendió, entonces funciona el asa motora. Y siempre es así. Para aprender a hablar,